Miércoles, 29ª semana del tiempo ordinario, meditamos las lecturas que la liturgia nos ofrece para hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La carta de San Pablo a los Romanos capítulo 6 dice lo siguiente: Hermanos, no permitan que el pecado reine en sus cuerpos mortales, obedeciendo a sus malos deseos, ni hagan de sus miembros instrumentos de injusticia al servicio del pecado, sino ofrézcanse ustedes mismos a Dios como quienes han pasado de la muerte a la vida, y hagan de sus miembros instrumentos de justicia al servicio de Dios. Que el pecado no tenga más dominio sobre ustedes, ya que no están sometidos a la ley, sino a la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sometidos a la ley, sino a la gracia? De ninguna manera. ¿No saben que al someterse a alguien como esclavos para obedecerle, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen? Sea del pecado que conduce a la muerte, sea de la obediencia que conduce a la justicia. Pero gracias a Dios, ustedes, después de haber sido esclavos del pecado, han obedecido de corazón a la regla de doctrina a la cual fueron confiados. Y ahora, liberados del pecado, han llegado a ser servidores de la justicia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 123 contesta a esta lectura y nos recuerda cómo se hace para vencer al pecado. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres se alzaron contra nosotros, nos habrían devorado vivos cuando ardió su furor contra nosotros. Las aguas nos habrían inundado, un torrente nos habría sumergido, nos habrían sumergido las aguas turbulentas. Bendito sea el Señor, que no nos entregó como presa de sus dientes. Nuestra vida se salvó como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, nos narran este episodio de la vida de Jesús. Jesús dijo a sus discípulos: entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentra ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada.
lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que Él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho. Y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué importante meditar hoy nuevamente en este llamado que Dios hace a sus hijos por amor. El Señor nos llama a la conversión día tras día, mejorar. Y en este capítulo en particular nos dice, estén preparados. Caminando por ese camino de conversión, de cambio, de mejoramiento de nuestra vida espiritual, de acuerdo con los mandamientos de Dios cada día, confiados a la gracia que Él nos da, sobre todo en la vida sacramental, la reconciliación o confesión, la recepción de la Sagrada Comunión de su cuerpo y sangre en la Eucaristía. Son tal fuente de gracia que nos hacen fuertes. Decía un jesuita, creo que se llamaba Huidobro, ¿no? Que decía, la Eucaristía es pan que ceba leones, pan que alimenta leones. ¿Leones contra qué? Leones contra el mundo, contra el pecado. La Eucaristía es la fuente primaria de fortaleza para el cristiano. Es compartir, hacerse partícipe, porque Dios así lo hace. Al tomar su cuerpo y sangre, Él nos asume en su naturaleza divina. Y el Señor nos dice algo muy, muy clave acá cuando termina en el Evangelio. Dice, al que mucho se le confió, se le reclamará mucho más. No podemos pasar por ignorantes respecto de lo que es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor está reflejada en los mandamientos, los 10 mandamientos, básicamente resumidos en lo que es el amor a Dios y a los hermanos, ¿no? Entonces, procurar caminar en esa voluntad de Dios nos hace estar prevenidos y preparados, porque en nosotros está ese querer y el poner los medios, acudir a la confesión, acudir a la comunión, acudir a momentos de oración, acudir a la visita del Santísimo Sacramento, donde está su cuerpo y sangre vivo y presente entre nosotros. Es decir, en nosotros está el querer y está el poner los medios de nuestra parte, que están a nuestro alcance, para estar en este camino de conversión que lleva a la vida, día tras día, levantándonos de todas nuestras miserias por la ayuda de la gracia. Entonces, qué importante es siempre tener en cuenta que por encima de nuestra debilidad está su poder, y que poniendo nosotros, como decía yo hace un momentito, la buena voluntad en los medios que están a nuestro alcance y estando nuestro querer presente, Él nos da la capacidad a través de su gracia, esa gracia que recibimos en los sacramentos básicamente. Y entonces, por eso es que San Pablo nos dice, no permitan que el pecado reine en sus cuerpos mortales, porque está en nosotros esa decisión de permitir vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, estando preparados para cuando Él vuelva, que se lo pedimos en cada misa, ven Señor Jesús,
Y está en nosotros también la decisión de apartarnos de Dios y de vivir en el pecado. Por eso San Pablo dice, no permitan que el pecado reine en sus cuerpos mortales, obedeciendo a sus malos deseos. Y acá hago un paréntesis, básicamente para compartirles, ¿no?, que en 1917, cuando en Fátima se aparece Nuestra Señora, los tres pastorcitos, Jacinta fue la que quedó totalmente turbada por la visión del infierno. Y le pregunta a Nuestra Señora, ¿no?, ¿quiénes son las almas que van al infierno? Y nuestra madre le contesta que mayormente las almas que van al infierno van por pecados de la carne. La fornicación. ¿Cuántas relaciones sexuales hay fuera del matrimonio? ¿Cuántos adulterios? ¿Cuántos actos impuros? Pornografía. Y podríamos hacer una lista más larga, pero dice San Pablo, no permitan que el pecado reine en sus cuerpos. No permitan. Y dice que el pecado no tenga dominio sobre ustedes. ¿No saben que al someterse a alguien como esclavos para obedecerle se hacen esclavos de aquel a quien obedecen? Sea del pecado, esclavos del pecado se vuelven, que conduce a la muerte, o se vuelven esclavos de la obediencia que conduce a la justicia. ¿Cuál es la justicia? Que el Señor ha vencido a la muerte y tenemos acceso a la vida eterna. Entonces dice San Pablo, recuerden que ustedes van a ser esclavos de aquel a quien ustedes sirven. Si sirven al pecado, son esclavos del pecado que conduce a la muerte. En cambio, si ustedes sirven en la obediencia a Dios, eso los va a conducir a la justicia, que es el acceso a la vida eterna. Entonces, por eso es que se nos hace hincapié también, acá el Señor, fíjense que dice algo, ¿no? Si este dueño de casa supiera a qué hora llega el ladrón, estaría atento, estaría alerta, estaría vigilante. Estemos vigilantes continuamente para evitar toda ocasión de pecado, con la ayuda de la gracia y con los medios que nosotros también pongamos para que nuestra alma esté fortalecida a través de los sacramentos y pueda siempre hacerle bien a nuestro espíritu, en cuanto a que podamos vencer siempre todas las tentaciones, todas las ocasiones de pecado. Lo otro que me llama la atención acá es esto, cuando dice el Señor, si este servidor piensa, mi Señor tardará en llegar. Entonces dice, se dedica a golpear a los servidores, a comer, a beber, a emborracharse. ¿No? ¿Cuántas personas hay que dicen, oh, yo soy joven, todavía falta, ¿no? Porque el Señor va a venir en su segunda venida, claro, sí, pero ya viene a nosotros en nuestro momento de morir a esta vida temporal, ¿no? En el paso de por esta vida. Muchos dicen, yo soy joven, ¿para qué me voy a preocupar? ¿No? Hay que disfrutar la vida, no sé a qué le llaman disfrutar la vida. Porque si disfrutar la vida es vivir esclavo de los pecados, esclavo de la droga, del sexo desordenado, cuántas cosas, ¿no? ¿A dónde conduce eso? El saldo del pecado es la muerte. Entonces San Pablo es bien clarito en esto. Y por eso es que el Salmo nos hace hincapié de a dónde tenemos que mirar nosotros para poder hacerle frente al pecado. Estar unidos a Cristo. Y dice, nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Eso nos decía cantar el Salmo. Y dice,
nuestra vida se salvó como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Bendito sea el Señor que no nos entregó como presa de sus dientes. Entonces, no nos desanimemos. Si todavía falta algún paso para dejar a Dios ser el Rey de nuestra vida, el Rey de nuestro corazón, démoslo de la mano de Él y con la intercesión de María. Demos ese paso y abandonémonos totalmente en Él, porque Él puede hacer maravillas. Él puede hacer todo lo que nosotros no podemos hacer por su gracia. Y se lo dijo a San Pablo cuando también una vez decía, tengo un aguijón, ¿no?, del maligno en mí y no me lo puedo quitar. 3 veces le he pedido al Señor y el Señor me ha dicho, te basta mi gracia. Mi poder triunfa en la debilidad. Así que bueno, con mucha alegría por sabernos amados de Dios, hijos de Dios, y que por eso Él nos continúa advirtiendo, nos continúa haciendo recordar que debemos estar alertas, más que nada ahora, ¿no? En estos tiempos de tanta infidelidad a Dios, de tanta gente que decide vivir de espaldas a los mandamientos de Dios, sin darse cuenta que corren a su propia condenación, ¿no? Entonces, conscientes de todo este amor que Dios nos tiene, digámosle que sí, como María, y que toda la gloria sea para nuestro Señor, que tanto nos ama y tanto hace por nosotros, para que vivamos unidos a Él. No nos separemos, no dejemos que el pecado nos separe, al contrario, corramos la buena pelea, ¿no? Como decía San Pablo, he corrido la buena carrera, llegué a la meta. Que podamos decir eso cuando el Señor salga a nuestro encuentro, ya sea en el momento de la muerte temporal o en su segunda venida. Que nos encuentre siempre vigilantes y que pueda mirarse en nosotros y decir, este es mi hijo, muy querido. No nos olvidemos que somos miembros del cuerpo de Cristo. A Él sea la gloria. Amén.